Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Continuamos con la clasificación de las fracciones. Recordemos, hemos visto fracciones propias, fracciones impropias, fracciones iguales a la unidad, fracciones mixtas y hoy vamos con las fracciones equivalentes. Bueno, partamos del concepto que equivalente quiere decir igual. Entonces son fracciones iguales. Aquí yo tengo tres unidades. Si observan, esta unidad es del mismo tamaño que esta y que esta. Pero esta unidad la hemos partido en dos. Esta en 4 y esta en 8. La misma unidad partida en 8. Bueno, vamos a colorear en cada una de ellas una determinada parte para obtener la fracción. Entonces, en la primera, que la partimos en 2, vamos a colorear una. Entonces, aquí tenemos una parte de 2. Una de 2 quiere decir un medio. Esta fracción representa un medio. Bueno, continuemos. La misma unidad, el mismo tamaño, la misma figura, pero ahora partida en 4. Y de la cual vamos a colorear dos partes. Entonces coloreo esta y coloreo esta. Entonces tenemos 2 de 4 y representada numéricamente es 2 cuartos. Y vamos con nuestra tercera fracción. Una unidad y está partida en 2, 4, 6 y 8. De esas 8 vamos a colorear 4. 1, 2, 3 y 4. 4 de 8. 4 de 8 quiere decir 4 octavos. Entonces ya tenemos tres fracciones y visualmente son totalmente diferentes, ¿cierto? Esta está partida en 2 y tomamos una. Esta unidad está partida en 4 y tomamos 2. Y esta está partida en 8 y tomamos 4. Entonces, aunque visualmente las veamos de diferente tamaño, cada partecita, cada parte que tomamos de la unidad, ellas son iguales, representan la misma parte de la unidad. Veamos, si esta parte yo la traslado aquí, es lo mismo. Y esta misma, si la traslado aquí, es lo mismo. Entonces, por eso ellas se llaman equivalentes. El signo equivalentes es el mismo signo igual. La palabra equivalente quiere decir igual. Esas tres fracciones gráficamente y numéricamente son equivalentes. ¿Por qué? Porque representan la misma parte de la unidad. Porque es igual, aunque esté partida de diferente forma, es igual. Representan lo mismo. Hay una forma de probar, entonces vamos a hacer la prueba como otra forma de demostrar que son equivalentes. Entonces, una forma de probar es gráficamente. Pero hay otra forma que consiste en multiplicar en forma cruzada, formando una X. Entonces voy a tomar la primera fracción, un medio, y lo voy a probar con la segunda, que es 2 cuartos. Entonces les dije que yo la pruebo multiplicando en forma cruzada. El primer número con el último que escribimos, es decir, el primer numerador con el segundo denominador. Y
el segundo numerador con el primer denominador. A ellos se le llama extremos y medio. Entonces, si multiplicamos extremo con extremo y medio con medio, si nos da el mismo número, son equivalentes. Entonces, 1 por 4, 4. Y 2 por 2, 4. Entonces, gráficamente, un medio y 2/4 son equivalentes porque representan la misma parte de la unidad. Y numéricamente, al multiplicar en forma cruzada extremo con extremo y medio con medio, nos dio el mismo número. Por lo tanto, son equivalentes. Veamos ahora con otra pareja. Por ejemplo, 2/4 lo vamos a probar con 4/8. Recordemos, ¿cómo se comprueba si dos fracciones son equivalentes? Una forma representándolo gráficamente y la otra numéricamente extremo con extremo y medio con medio. Primero los extremos, 2 por 8, 16. Y los medios, 4 por 4, 16. Observamos que nos dio el mismo número. Entonces, si al multiplicar extremo con extremo y medio con medio, obtenemos que el numerador y el denominador son iguales, entonces esas fracciones son equivalentes. Bueno, ese es el caso si yo tengo dos fracciones. Yo puedo demostrar que dos fracciones o más de 2, 3, 4 son equivalentes si gráficamente representan la misma parte de la unidad, o si numéricamente al multiplicar extremo con extremo y medio con medio da igual numerador e igual denominador. Pero ¿qué sucede si me dan una sola fracción y me dicen encuéntrenle un equivalente? Entonces existen dos métodos. Existen dos métodos llamados complificación y simplificación. Esto es en el caso que tenga una sola fracción y deba averiguarle o hallarle otra fracción u otras fracciones que sean equivalentes. Por ejemplo, tengo la fracción 2/3. Entonces me piden que encuentre una fracción equivalente a 2/3. Recuerden que equivalente significa fracciones que representen la misma parte de la unidad o que al multiplicar extremo con extremo y medio con medio de igual numerador e igual denominador. Entonces, consiste en que debemos multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número, que no sea ni 0 ni 1. 0 porque entonces todo número multiplicado por 0 da 0. Y 1 tampoco porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces, a partir de 2. Veamos. Por ejemplo, 5 es el número que tú quieras. Entonces, numerador y denominador por el mismo número. 2 por 5, 10. Y 3 por 5, 15. Entonces tenemos que 2/3 es equivalente con 10/15. Vamos a ver si al probarlo nos da igual numerador e igual denominador. Recordemos cómo es. 2/3 y 10/15. Se supone que son equivalentes, como extremo con extremo y medio con medio. 2 por 15, 2 por 5, 10. Llevamos una. 2 por una, 2. Una que llevamos, 3. El numerador dio 30, es decir, los extremos. Ahora los medios. 3 por 10, 30. Entonces vemos que son equivalentes, por lo tanto nos quedó 2/3 bien complificado. Complificar es hallar una fracción equivalente
multiplicando al numerador y al denominador por cualquier número. La condición es que el mismo número sea el que multiplique al numerador y al denominador. Veamos otro ejemplo. 7 cuartos. Puede ser una fracción propia, impropia, igual. Bueno. Y me piden que le haya un equivalente mediante el método de la complificación. Multiplicamos a los dos, numerador y denominador, por un mismo número. Digamos que quiero por 3. Entonces los dos se van a multiplicar por 3. El numerador 7 por 3, 21. Y el denominador 4 por 3, 12. Entonces, con este procedimiento vemos que 7 cuartos es equivalente con 21 doceavos. Vamos a hacer la prueba. Recuerden, los colocamos 7 cuartos y 21 doceavos. Extremo con extremo y medio con medio. 7 por 12, primero los extremos, el primero con el último. 7 por 12, 7 por 2, 14, llevo una. 7 por 1, 7 y 1, 8. El numerador nos dio 84. Ahora el denominador, 4 por 21, 4 por 1, 4. Y 4 por 2, 8. 84 avos. Entonces, vemos que nos quedó bien complificado. Tomemos otros ejemplos. Recuerden que estamos viendo el método de la complificación, que consiste en hallar 1 o 2 o 3 fracciones equivalentes a una misma fracción, como multiplicando toda la fracción por un mismo número. Por ejemplo, 5 novenos. Me piden que le halle un equivalente mediante la complificación. Multiplico a toda la fracción por un mismo número, el que yo quiera a partir de 2. Entonces, por ejemplo, por 2. 5 por 2, 10. Y 9 por 2, 18. Entonces ya tenemos dos fracciones. 5 novenos es equivalente con 10 18avos. Pero vamos a probarlo. Colocamos las dos fracciones. 5 novenos y 10 18avos. Y recuerden, extremo con extremo y medio con medio. 5 por 18, 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. El numerador, 90. Veamos el denominador. 9 por 10, 90. Entonces vemos que sí, 5 novenos es equivalente con 10 18avos. Y si los representáramos gráficamente, veríamos que representarían la misma parte de la unidad. Bueno, ese es un método, pero hay otro método llamado simplificación. Así como complificación significaba agrandar, vemos que la fracción que se obtuvo siempre es más grande. 10 18avos es más grande que 5 novenos. Y aunque aparentemente, porque ya sabemos que representan lo mismo, los números son más grandes, pero en realidad representan la misma parte de la unidad. Pues simplificación es lo contrario, significa volver más pequeño. Entonces vamos a buscar una fracción más pequeña que la que nos dan. Por ejemplo, me dan 20 quinceavos. Así como en la complificación era por el número que uno quisiera, en la simplificación no sucede así. Debo buscar en las tablas de multiplicar
un número que divida exactamente a 20 y a 15, excepto 0 y 1, ya sabemos. Entonces, por 2, ¿será que en la tabla del 2 da 20? Sí, 2 por 10, 20. ¿En la tabla del 2 da 15? No, entonces no nos sirve. Vamos a la tabla del 3. ¿Será que en la tabla del 3 da 20? No. En la tabla del 3 da 15, pero la condición es que divida exactamente a los dos. Entonces vamos a la tabla del 4. ¿En la tabla del 4 da 20? Sí, pero no da 15. Entonces vamos a la tabla del 5. ¿En la tabla del 5 da 20? Sí. ¿Y en la tabla del 5 da 15? Sí. Entonces, el número que divide exactamente a 20 y a 15 es el 5. Cuando yo divido al numerador y al denominador por un mismo número, se llama simplificar. Cuando lo multiplico se llama complificar. Y cuando lo divido se llama simplificar. Entonces vamos a hacer las divisiones. 20 dividido en 5, un número en la tabla del 5 que me dé 20 es el 4. Ahora el denominador. 15 dividido 5, un número en la tabla del 5 que me dé 15 es el 3. En ese orden de ideas ya tenemos dos fracciones. 20 quinceavos y tenemos 4 tercios. Tenemos dos fracciones. Con este método de la simplificación, las dos fracciones son equivalentes, pero vamos a demostrarlo. ¿Recuerdan la prueba? Extremo con extremo y medio con medio. Pero multiplicando. Recuerden, para hallarlo dividimos, pero para hacer la prueba siempre en los dos métodos multiplicamos extremo con extremo y medio con medio. 20 por 3, entonces 3 por 0, 0 y 3 por 2, 6. Ya tenemos el numerador. Ahora, 15 por 4, 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2 que llevaba, 6. 60 sesentaavos, entonces sí son equivalentes. ¿Y cómo averiguamos que 20 quinceavos es equivalente con 4 tercios? Con el método de la simplificación. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 18 treintaavos. Y me piden que lo simplifique, que le halle una fracción, otra fracción que sea equivalente con el método de la simplificación. ¿En qué consiste simplificar? Consiste en buscar un número que divida exactamente a 18 y a 30, que no sea el 1. Entonces empecemos a revisar en la tabla del 2. ¿En la tabla del 2 da 18? Sí, 2 por 9, 18. ¿En la tabla del 2 da 30? Sí, 2 por 15, 30. ¿Recuerdan cuando vimos los múltiplos y los divisores? Que un número era divisible por 2 si su última cifra era par. Como los dos son pares, se pueden dividir por 2. El número que los divide es el 2. Y hagamos la división. 18 dividido 2, es decir, un número en la tabla del 2 que me dé 18 es el 9. Y 30 dividido 2, dividir entre 2 también se llama mitad. Un número en la tabla del 2 que me dé 30 o la mitad de 30 es 15, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos fracciones. Se supone que con este procedimiento que hicimos, 18 treintaavos es equivalente con 9 quinceavos. Entonces vamos a hacer la prueba. Recuerden, extremo con extremo, 18 treintaavos y 9 quinceavos. 18 treintaavos, 9 quinceavos. Entonces, extremo con extremo, medio con medio. 18 por 15, como es de dos cifras, nos toca hacerla en forma escrita, no la podemos hacer mental. Entonces, aparte, en un papelito, 18 por 15. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. 1 por 8, 8. Y 1 por 1, 1. Sumamos. 0 es 0. 9 más 8, 17. Llevo 1.
1 más 1, 2. Entonces, el numerador es 270. Vamos a ver el denominador. 30 por 9. Entonces, 9 por 0, 0. Y 9 por 3, 27. 270, 270 avos. Entonces, con estos dos ejemplos, vemos que hemos obtenido fracciones equivalentes mediante el método de la simplificación. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 16 octavos. Bueno, me piden que a 16 octavos lo simplifique, le busque una fracción equivalente simplificándolo con el método de la simplificación. ¿En qué consiste? En buscar un número que los divida exactamente a los dos. Entonces, siempre comenzamos por la tabla del 2. ¿Será que en la tabla del 2 da 16 y da 8? Sí, muy bien. Entonces, es el 2. Y dividimos. 16 dividido 2, o un número en la tabla del 2 que me dé 16, 8, ¿cierto? Porque 8 por 2, 16. Ahora el denominador. 8 dividido en 2. Un número en la tabla del 2 que me dé 8 es 4. Porque 4 por 2, 8. Bueno, resulta que a veces la fracción que queda se puede continuar simplificando. Por ejemplo, 8 cuartos. Puede seguirse simplificando. A eso se le llama llevar la cifra hasta que ya no se pueda simplificar más. Se llama cifra irreducible. Bueno, entonces dividamos. Un número que divide exactamente a 8 y a 4 es par. Entonces el 2. El 2. 8 dividido en 2, 4. Porque 4 por 2, 8. Y 4 dividido entre 2, 2. Porque 2 por 2, 4. Bueno, y vemos que aún se puede seguir simplificando. Puedo buscarle más equivalentes. Quiere decir que 16 octavos es equivalente con 8 cuartos. Y a la vez 8 cuartos es equivalente con 4 medios. Pero como son pares, vemos que todavía 4 medios se puede seguir simplificando, es decir, hallándole más fracciones equivalentes. Son pares, otra vez entre 2. 4 dividido entre 2, un número en la tabla del 2 que me dé 4 es el 2, porque 2 por 2, 4. Y 4 dividido entre 2 es 1, porque 1 por 2, 2. Ya tenemos. Entonces, 16 octavos es equivalente con 8 cuartos, es equivalente con 4 medios y es equivalente con 2 sobre 1. Recuerden que cuando el denominador es 1, no hay una forma especial de decirlo, entonces decimos sobre 1. Bueno, niños, espero que hayamos entendido el método de la complejificación y de la simplificación para hallar fracciones equivalentes, que es la siguiente clasificación que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las actividades para el día de hoy? Vamos a copiar el concepto de qué es fracción equivalente, de qué significa complejificación y simplificación. Se encuentra en la página 79 del libro de contenidos. También vamos a copiar los ejemplos que acompañan a este concepto. Vamos a copiar además los ejemplos que hemos desarrollado hoy durante el video, tanto la representación gráfica, numérica, complejificación y simplificación. Y entre todos vamos a poner en práctica, vamos a resolver el ahora es tu turno de la página 79 del libro de contenidos. Hoy todo el tiempo vamos a trabajar
el libro de contenidos. Entonces, les deseo un feliz día y ya nos vemos para ver entre todos el video y realizar las actividades. Que tengan un excelente día.